Cristo con la Iglesia. Leen todo el Antiguo Testamento y después continúan un poco del Nuevo y verán cómo en el Antiguo Testamento utiliza mucho el término, a Israel le llaman la Biblia esposa, mi esposa. Cuando va leyendo, ojalá se lea algún día con ojos limpios el libro de Oseas, pues Oseas describe el adulterio permanente de la esposa, de manera la ingratitud humana más insólita, cuando va viendo una niña que la han tirado en un basural, ahí la ha recogido Oseas, la ha llevado a su casa, la ha cuidado, le ha dado toda la atención de una hija. Cuando llega mayor, se casa con ella en matrimonio y esta adultera con todo el mundo que pasa por la calle, y cuando todo el mundo la ha despreciado, regresa donde Oseas y siempre la recibe. ¿Sí? Y entonces va sirviéndose de ese signo. Dios es el esposo, Israel es la esposa. En el Nuevo Testamento, Cristo es el esposo. Y vean las parábolas del esposo que espera, o también pueden ver aquellas vírgenes necias y sensatas que esperan la llegada del esposo. Cuando Cristo dice a los fariseos que cuando se quejan de que los discípulos no ayunan, como ayunan los discípulos de los fariseos y de Juan Bautista, llegará el día donde le quiten al esposo y la esposa llorará. Está hablando el día en que Cristo muera, que es el esposo, la esposa llorará la ausencia del esposo. Por eso, el modelo del matrimonio es la relación Cristo-Iglesia. Y dice, recuerden bien, de cómo lo que hemos dicho antes, cuánto amó Dios a su esposa, hasta dar la vida por ella. Hasta darla. Recuerda después cuando lo hemos dicho en San Pablo, me amó y se entregó a la muerte y muerte de cruz por mí. Ese es el esposo que ama a la esposa. La esposa siempre es amada. El esposo es el amante. Hay un libro también muy bonito que se lo recomiendo, pero véanlo con ojos de fe, porque anteriormente había sido un libro profano, y después, en tiempos siglo III, IV, antes de Cristo, pues lo adaptaron como un libro religioso, el Cantar de los Cantares. Entonces es el cántico del enamorado, o sea, es todo un proceso de enamoramiento, como el novio busca a la novia busca al novio, hasta que llegan a ser los esposos. Es todo un proceso, es el proceso del amor del esposo por la esposa. Y esto es lo que representan, por eso los esposos no son gente aislada, son la iglesia viviente. Y cuando los esposos se aman, son signo visible del amor de Dios. Y es el ejemplo más grande para poder describir cómo es el amor de Dios, cómo se aman los esposos. Debería ser, ¿eh? Uno puede decir, entonces estamos arreglados. No, porque si vamos a ver muchos de los matrimonios, no brillan por ese amor desinteresado, total. Pues debería serlo. A eso se comprometen. Recuerden cuando el Papa Benedicto XVI, en esa encíclica Dios es amor, entonces ahí va describiendo y dice, en la vida humana y en el encuentro con Dios tiene que haber todo un proceso de lo que llamamos del amor eros al amor ágape. El amor eros, pues sí, es muy interesante, donde no tiene nada de inmoral, donde nos vamos acercando, ayudando, donde parece que nos necesitamos el uno al otro, y bueno, pero a veces es un amor interesado. Yo busco a la otra persona por interés,
no por desprendimiento, simplemente la otra persona me es imprescindible en la vida, en todo sentido, humano, sexual, espiritual. Dice, yo necesito que alguien esté conmigo para que yo pueda realizarme. Muy bien, eso podía comenzarse por un amor eros. Pero según van viendo en el matrimonio, ese amor eros se traduce en amor ágape. ¿El amor ágape qué es? Ese amor, amar por amar, no por amor porque te vas a recibir nada, sino yo amo para hacerte feliz. Mi deseo es amarte haciéndote feliz. Y si yo no te hago feliz, he fracasado. Ese es el verdadero amor. Cuando los esposos se aman, no piden nada a cambio. Es un amor gratuito. Es amor generoso, amor de desprendimiento, amor de sacrificio. Recuerdo un caso que me llamó mucho la atención. Lo contaba un señor dando un día una charla y le decía a los que le escuchaban ese día, decía, miren, yo llevo X años casado y hemos tenido dos momentos muy difíciles en la vida, muy difíciles. Los dos momentos mi esposa estuvo a punto de fallecer. Estuvo a punto de fallecer. Y yo no sabía ya qué hacer. Invocaba a Dios, me hacía, y ya quería meterme en la cama para quitarle a ella sus dolores y que pasaran a mí. Porque yo no toleraba ya que sufriera ella sin que yo lo sufriera. Ese es un amor que yo podría llamarle un amor ágape. Quiere amar hasta en el dolor, quiere amar hasta en el sufrimiento, identificarse tanto con su pareja, que es el compartir las alegrías y esperanzas, tristezas y angustias, tribulaciones y desesperaciones. Todo se pasa junto. Ese es el matrimonio. Y para llegar a ello, pues ciertamente, tenemos multitud de herramientas que las despreciamos. Primero, nos olvidamos que el sacramento es don de Dios. Y San Pablo, en la carta a los romanos, me parece que es el capítulo 8, donde dice, los dones de Dios son irrenunciables. Irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Que a mí Dios me da un don, hace una llamada para mi vida, ustedes son llamadas, algunas, al matrimonio, esa llamada, yo no puedo renunciar a esa llamada por comodidad. Y puedo decir, no, es que estoy más cómoda siendo una soltera, y pues que me aguanten los que están a mi alrededor, porque después quién aguanta a las solteronas, ¿verdad? Pues entonces, pues me puedo decir lo mismo que quién aguanta a las demás. Pues pero se queda ese, si Dios te ha dado vocación al matrimonio, tú no puedes renunciar a esa vocación que te ha dado. Pero es que es más cómodo para mí eso, ¿por qué voy a aguantar yo a un hombre que... Y el hombre dirá, ¿por qué voy a aguantar yo a una mujer? Bueno, entonces no es problema de aguante. Es aprender a sobrellevarnos mutuamente. Y entendemos que yo no puedo, y si lo he recibido, ya no puedo renunciar al don de Dios. Entonces, ¿el divorcio qué es? El divorcio para la Iglesia no existe. El divorcio lo ha creado el mundo civil, que ha creado un matrimonio que le llaman civil, pero que ni es matrimonio ni nada, porque ¿qué es? Ustedes van un contrato, sí, porque ustedes, alguna a lo mejor está impuesta en cuestión de derecho. Bueno, pues, ¿qué pasa si alguna de ustedes ha leído un poco en ese sentido? Vamos al derecho romano. Y el derecho romano, ahí tienes claramente, hay un abogado. Entonces, el derecho romano, pues, codificó lo que estaba en la mente humana, lo que se hacía. ¿Y qué codifica? Que el amor entre el hombre y la mujer tiene que ser fiel, perpetuo, por lo tanto no se puede romper, y hasta para siempre. O sea, el amor en derecho, en razón, no en fe, en razón, es en sí fiel y perpetuo. Eso y la protección de familia. Claro, o sea, eso directamente para proteger a la familia era el matrimonio.
porque una familia que no perpetúa, no puede proteger a los hijos. Entonces, eso lo dice la razón natural, eso no lo dice la fe. ¿Qué hace el sacramento del matrimonio? De lo que es derecho natural, lo eleva a la categoría de sacramento. O sea, lo hace sagrado, lo hace divino. Y puede decir, nació en nosotros de una forma natural, pero Dios nos lo ha dado asimilado a su muerte y a su resurrección. Parece así entonces que descubro que el sacramento del matrimonio es, ni más ni menos, la celebración de la muerte y resurrección de Cristo en el amor del hombre y la mujer. Ahora, Dios te ha dado herramientas, sí. Ahora, si yo no quiero buscar las herramientas, o una de las partes no quiere emplear las herramientas, ¿qué hacemos? Pues nos vamos secando como un pozo que no tiene de dónde succionar agua. Tendremos, en el orden sobrenatural, tendremos, como tantas veces San Pablo lo pone, los dones o frutos del Espíritu Santo: amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio de sí mismo. Eso lo dice Pablo. Pero también tienes el don del perdón, el don de la comprensión, el don de la servicialidad. Y todo eso es el matrimonio. El diálogo, tenemos que aprender a dialogar. Dialogar no es simplemente una conversación. Si yo fuera a decir, estamos dialogando, ¿de qué estamos hablando? Que hoy ha perdido tal equipo. Eso no es dialogar. O que mi hijo ha venido de la universidad y le han jalado. Eso no es dialogar. Es simplemente una conversación. Dialogar es cuando yo me abro a mi pareja y sé que mi pareja me está oyendo, no con los oídos naturales externos, me está oyendo con el corazón. Está partiendo de mi principio, de mi sufrimiento, de mis alegrías. La otra parte es mi parte, donde yo descanso, donde me abro, soy parte de su vida es parte mía, y logramos hacer la comunión. Pero si yo no me esfuerzo, porque me absorbe el trabajo, porque estoy en otros miles de cosas, no llegamos a buscar esa comunión, el matrimonio es imposible que fructifique. Me dirán, tienes la oración, tienes la Eucaristía, tienes la palabra de Dios, tienes muchas herramientas, pero es como si ahí me dijeran, mira, ahí tienes un taller para que arregles el carro. Y yo, ¿para qué sirve si yo no sé arreglar un carro? Te han dado suficientes herramientas para que tu matrimonio prospere, pero una de las partes dice, yo no quiero nada de herramientas. Entonces, el matrimonio se hunde, no por culpa de Dios, que me ha dado todos los medios, sino por culpa de las dos partes, o de una de las partes que ha querido romper la relación, el simbolismo, amor de Cristo por la Iglesia. ¿Entendido? Bueno, descansen un poco.